Bueno, ahora sí. Arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, el grupo de estudio, como siempre, ya, bueno, varios ya han estado participando, ya nos conocemos. Bienvenidas a quienes entran por primera vez. Bueno, yo soy Mati. Bueno, hoy estoy con la cuenta del Alde, pero en general está con mi cuenta. Pero bueno, soy Mati. Cualquier cosa, ya también voy a estar mañana en la mesa, nos vamos a estar encontrando. Estos espacios los generamos siempre entendiendo la importancia que nosotros, al menos lo que nosotros entendemos de la importancia de seguir, de encontrarnos, de que el estudio no es una cuestión simplemente individual, sino que lo fundamental es ver y conocer a nuestros compañeros, que estamos en la misma, que la hemos pasado en diferentes momentos. Yo en su momento obviamente también cursé y rendí lingüística. También, nada, hoy soy ayudante de cátedra, pero en su momento también me llevó mi tiempo aprenderla. Incluso fui aprendiendo también en este proceso de los grupos de estudio y me parece que está buenísimo, súper valorable, incluso que quienes cursaron este año se presenten ahora, quienes estuvieron en otros años y les haya quedado que lo intenten también esta primera mesa, y yo les deseo muchos éxitos ya desde entrada. Así que nada, eso como una especie de mini introducción, también para seguirnos organizando para llegar a mejores maneras los finales y también por permanecer en la facultad. Así que nada, primero a modo de introducción, previo a hacer este recorrido que les nombraba antes de empezar a grabar, de todos los autores como puntos centrales de cada uno, como para avanzar, para no hacer un super matete y quemarles la cabeza. Después igualmente hay grupos grabados y subidos. Me parece que es muy importante remarcar siempre esto de los puntos de vista y poder tener una idea general, o al menos un esquema medio armado en relación a los diferentes puntos de vista que existen, con Saussure, con el estructuralismo, o Saussure como precursor del estructuralismo, pero nunca nombrando esa palabra, con el estructuralismo que retoma algunas cuestiones de Saussure, con el punto de vista pragmático en Austin y Searle, que nos plantea esta idea de que el decir es hacer como un eje fundamental. Bueno, la enunciación que también desde Benveniste, digamos, en esto de estructuralismo, pero desde otro lugar. Y por último, el punto de vista sociológico, por último, no, el punto de vista sociológico que entiende a la lengua y el lenguaje a partir de su praxis social y no como algo separado de todo eso, sino que tiene un contexto sociohistórico, político, económico, etc. Y bueno, y a Chomsky, que es un caso aparte, porque justamente plantea una idea, esto de la lengua interiorizada, a partir de que el lenguaje es una parte propia de la fisiología humana, una parte del cerebro, vamos a decir, con su idea de la gramática universal. Así que nada, como algunos puntos generales como para saber y ordenarnos. Después también les recomiendo tener un esquemita con las críticas que hace cada autor a otro, qué autores pertenecen a cada punto de vista y cuál es esa base teórica que comparten. Eso a modo de introducción. Ahora vamos a ir punto por punto. Bueno, la primera parada lógica me parece que es Saussure, porque también antes incluso el programa se va al revés, se arrancaba por Austin y se hacía todo lo que vivíamos en el segundo cuatrimestre, y después Saussure y después y todo lo que queda en el primero. Creo que esto es un poco más lógico porque también es una base que se va asentando en algún sentido. Tenemos que pensar que pasa hace mucho tiempo que escribe, no escribe incluso Saussure, sino que escriben sus estudiantes a partir del curso de lingüística general que él daba. Eh, Hay algunos errores, digamos, que por ejemplo, en el ejemplo del significado y el significante, pero bueno, que no nos vamos a detener demasiado en eso, pero sí para que lo tengamos en cuenta. Saussure nos plantea una idea que es fundamental y que incluso nos va a servir para poder pensar más allá de su teoría particular. Sí, estoy grabando, así que después lo voy a subir, voy a dejarlo subido esta noche. Esta idea fundamental es la de que el punto de vista crea el objeto de estudio. Por eso también es muy tan importante poder tener en cuenta cada uno de los puntos de vista que nos encontramos, porque a partir de ahí estudiamos un lenguaje, una lengua distinta. En este caso, Saussure busca considerar el lingüístico una ciencia. Entonces, para eso necesita un objeto y un método determinado. Acá, en la búsqueda del objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál es el objeto de estudio que toma Saussure? Ahí lo dijo Vicky, no tiene el micrófono activado, pero lo dijo. Pero bueno, ¿cuál es? ¿Qué me dicen ustedes? Sin repetir y sin soplar. Vamos, vamos. Ahí está, la lengua. Bueno, Rosario ahí Ro puso la lengua. Bien, la Vicky había dicho lo mismo. Ahí dice la lengua. Bueno, ¿qué pasa? Él lo primero que se encuentra es el lenguaje.
ese lenguaje no puede ser sujeto de estudio, porque él va a plantear que es multiforme y heteróclito. ¿Qué quiere decir esto? En criollo, que no es como lo tiene que decir usted, pero en criollo es que es muy complejo, es un bardo estudiar el lenguaje, no se puede abordar científicamente, entonces no lo va a estudiar. Más propiamente dicho, y como ustedes lo tienen que decir, es que forma parte tanto del plano social como del plano individual, y a su vez lo ocupan tres dominios: el físico, el fisiológico y el psíquico. ¿Qué pasa? Saussure, para poder buscar un objeto de estudio, uno que le permita estudiar a la lengua, a la lingüística como una ciencia, necesita un objeto de estudio que sea homogéneo. En este caso esto es heterogéneo, por todo lo que veníamos nombrando. Entonces, él va a encontrarse con la primer dicotomía que plantea. Hay, por un lado, la lengua que ustedes nombraron como sujeto de estudio, que es lo que va a definir como sujeto de estudio, y por otro lado, el habla. Entonces, el habla, por un lado, es esa parte individual del lenguaje, que a su vez es física y fisiológica a la vez. Es un acto incluso de inteligencia. Yo pongo en práctica, o sea, hablo, yo estoy hablando, estoy haciendo un acto de inteligencia para poder hablar. Para eso hago movimientos fisiológicos, digamos, con lo vocal, con las cuerdas vocales, con la boca, con los labios, etcétera, etcétera, y se transmite por medios físicos. Aparte de esto, digamos, también se encuentra con que es individual, entonces cada uno de nosotros tiene una forma distinta de hablar. Sigue siendo heterogéneo este elemento que podríamos tomar. Entonces tampoco le sirve asociar como objeto de estudio. ¿Qué pasa? La lengua sí le va a servir, porque es homogénea. Él va a plantear una totalidad en sí, por ser social, es decir, compartida entre todos los hablantes, y a la vez psíquica. Entonces, va a ser una totalidad en sí. No existe más que en esa masa, digamos, y que es la misma lengua para todos nosotros. No es que yo tengo mi propia lengua, cada uno de ustedes tiene una lengua particular, no, tenemos una lengua que compartimos como sociedad. Bien, y él la va a definir. Yo pienso que hay varias definiciones. No, eso no hace falta. En realidad, yo porque vamos a nombrar solamente los puntos principales. Entonces, el circuito del habla, cómo llega ese sonido al oído y qué sé yo, sinceramente no nos interesa tanto, porque justamente Saussure incluso no se detiene a estudiarlo, sino que él se va a centrar completamente en la lengua, no tanto en el habla. O sea, no va a estudiar el habla directamente, lo va a nombrar, va a explicar algunas cuestiones, pero no es lo que nos importa de Saussure, digamos. No se detenga ni a palo, no es un punto central. Incluso si preparan tema, prepárenlo a partir de puntos principales de los autores. Por ejemplo, lo que vamos a decir ahora, la lengua como sistema de signos. Bien, vamos primero con qué es un signo. Les pregunto, ¿cómo definirían a un signo? Bien, es una entidad psíquica de dos caras. Bien, la unión del concepto con una imagen acústica. Perfecto, las dos cosas están bien. Todo eso que dije fue diciendo está perfecto. Y hay que decir las dos cosas incluso, para así vamos a definir el signo. Entonces, su entidad psíquica, justamente la lengua psíquica, cada uno de sus elementos van a ser psíquicos también. Y es de dos caras. Surge esta unión de el concepto de imagen acústica, posteriormente significado y significante, respectivamente. Significado, la idea en sí, básicamente. Significante, cómo ese signo nos llega a través de los sentidos. De vuelta, vamos avanzando. Digamos, acá tenemos dos también a partir del signo. Avísenme si voy muy rápido. Voy a medio rápido a propósito para que podamos llegar a todos sin quemarnos demasiado. Pero si me paso, avísenme, porque yo en general hablo rápido. Nada, así que nada. Pero bueno, entonces dijimos que la entidad psíquica a dos caras y que surge la unión del significado y el significante. Tiene dos principios. ¿Cuáles son? El signo tiene dos principios.
Obvio que si alguien quiere prender el micrófono en algún momento, lo puede hacer también. Eso sí. Bien, es arbitrario y lineal el carácter lineal. Bien, ahí. El carácter lineal del significante y la arbitrariedad del signo. Perfecto. Porque no podemos decir solamente que es lineal, sino que tenemos que nombrarlo con propiedad, incluso con esto de la rigurosidad teórica, algunas cuestiones que siempre nos dice la cátedra, es importante tenerlo presente. Entonces, voy a arrancar por el segundo principio porque es más cortito y después vamos al primero. Que el segundo es el carácter lineal del significante. ¿Qué sería que sea el que tenga un carácter lineal del significante? Hay dos palabritas claves en eso. Que se organiza linealmente, bien. Ahí faltaría el por qué. Bien, se desenvuelve en el tiempo y el tiempo es lineal. Perfecto. Está todo bien lo que vienen diciendo. Falta una palabrita clave, que es que el significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo. Toma las propiedades del tiempo y como el tiempo es lineal, adquiere esas características. Así que, eso. No nos olvidemos de nombrar que es de naturaleza auditiva. De vuelta, no es el sonido, es cómo nos llega la huella psíquica que nos deja ese sonido, pero tiene esa naturaleza. Y por otro lado, tenemos el otro principio, que es lo arbitrario del signo, que sería que sea arbitrario el signo. Les pregunto. Que su relación es inmotivada. Bien, recordemos, signo es la unión del significado y el significante. Entonces, esa unión significado-significante va a ser inmotivada. No hay una razón lógica o un lazo natural que determine que para determinado significado tiene que ir determinado significante. Eso. Bien, teniendo eso en cuenta, vamos a tener que, vamos a pensar algunas cosas. Esto va a tener consecuencias. ¿Cuáles son? Que el signo es mutable e inmutable a la vez. ¿Qué pasa? Esto va a ser así dependiendo desde dónde lo estudiemos. Si lo estudiamos desde la lingüística estática o la lingüística evolutiva. Desde la diacronía o desde la sincronía. Vamos paso a paso como iríamos a hacerlo. La sincronía, que es incluso desde donde aborda este estudio Saussure. La sincronía es estudiar la lingüística en un estado del tiempo. Estudiamos el sistema de la lengua. Bien. Y esto, si nosotros estudiamos ese sistema, vamos a entender que el signo es inmutable. ¿Por qué? Porque hay una ley de no contradicción que no permite que yo, porque por ser yo, defina y cambie los signos a mi parecer. Yo no puedo decir que a eso, en vez de decirle cuadro, un día me pinta y le digo vaso. Son ejemplos, digamos. Recordemos que Saussure no toma en cuenta la realidad, sino que es una abstracción, pero bueno, sí nos sirve para entender. Entonces no podemos cambiar la lengua a nuestro antojo. Y ese, por la masa social, por la gran esta ley de no contradicción, por la resistencia, etcétera, etcétera. Por eso incluso podemos pensar, no sé, el lenguaje inclusivo, ahora capaz un poco menos, pero el lenguaje inclusivo como algo que también chocaba, sigue chocando igual en algunos lugares, en relación a que es algo que viene a romper un poco con esas cuestiones tradicionales. Inmutabilidad. Por otro lado, la lingüística evolutiva es la que estudia la lingüística a través del tiempo. Estudia hasta una especie de historización de la lingüística. En la lengua serían las diferentes alteraciones que va sufriendo la lengua a través del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo, no sé si todos leyeron el Mio Cid, pero si leyeron el Mio Cid, no es lo mismo leer el Mio Cid en su tradición original que adaptada a los tiempos actuales, porque justamente en ese, no sé por qué se me vino ese ejemplo a la cabeza, pero
justamente en ese texto, nada, se usaba un lenguaje del 1000, no, ni siquiera sé, de alrededor del año 1000 literal, me parece. Pero bueno, es un español muy es antiguo, digamos, para lo que los tiempos que corren hoy. Totalmente diferente a lo que nosotros leemos. Por eso puede ser es la misma lengua, pero nos cuesta horrores. Entonces, hay todo un proceso en el que no hay cambios, sino alteraciones, y más propiamente dicho aún, desplazamiento en la relación significado-significante, que sería el signo es mutable, justamente por esta relación de desplazamiento que existe. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Después igual es un repaso, esto queda grabado, lo voy a subir ni bien termina. No cambia, claro, eso mismo. No cambia en su totalidad, sino que hay una relación de desplazamiento, nos va a plantear. Hay algún tipo de alteración, pero no cambia el signo porque si no cambiaría el sistema y el sistema no cambia. Incluso esto es por el factor tiempo. Nadie define ni decide cómo se cambia, cómo se altera, perdón. Porque incluso, no sé, está el ejemplo de la palabra armario, que es el que yo siempre uso, históricamente uso, quien ha venido a un grupo de estudios así lo han escuchado, que es que armario antes le decíamos a un lugar donde guardábamos cosas. Perdón, donde guardábamos armas, antes le decía armario. Por diferentes cuestiones, el factor tiempo, etc. Hoy armario le decimos un lugar donde guardamos cosas en general. Y nadie es que un día definió que pase eso, sino que bueno, pasó por el mismo paso del tiempo. Así que nada. Bueno, eso como para tener en cuenta. Bien, si estamos bien hasta acá, seguimos con la otra definición central de lengua. Bien. La otra definición es la de lengua como sistema de valores puros. ¿Qué significa que sea un valor puro? Bueno, justamente esta idea de que la lengua forma una sustancia, o sea, no hay nada material que constituya la lengua. Y si les preguntan, que es punto central de SOSIR, por qué la lengua forma una sustancia, ¿cómo responderíamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué la lengua forma una sustancia? Intentémoslo. Prendemos el micrófono porque está un poquito más largo para escribir si quieren, si no, no pasa nada. La metáfora de las olas, pero ¿cómo sería eso? Bien, eso sí, no hay nada material que la constituya. Eso es como el eje central. Pero ¿por qué decimos que no hay nada material? ¿Qué sería lo material? ¿Y qué hace la lengua entonces? Bien, las recorta de las dos masas amorfas. Esas dos masas amorfas, pensamiento y sonido, serían la sustancia, justamente. No es sonido ni pensamiento la lengua, sino que lo que hace es darle orden a esas dos masas amorfas a partir de cortes arbitrarios, que serían los signos. Las pone en relación a las masas amorfas y las ordena. Así que ese es el punto de por qué la lengua es forma y no sustancia. Entonces, lo único que nos importa es que le da forma a las masas amorfas. De ahí su nombre. Bien. Entonces decíamos que el signo había un significado significante, etc. Pero un signo tiene un valor determinado. ¿Cuál es ese valor? ¿Dónde lo toma? Ese valor lo toma siempre en el sistema. Decir. O sea, yo esa parte siempre me costó una banda entenderla, pero podría decirse que como que la significación adquiere un valor vinculándose de manera diferencial y negativa con otras significaciones en el marco del mismo sistema, o sea que sería algo relacional. Claro, pero tendríamos que hablar en términos de signo, no de significaciones. Ah, de signo, claro, ahí va. Claro. Uy, claro. Porque nosotros hablamos del signo. Un signo toma valores en un sistema determinado. Y en este caso va a tomar un valor por la relación que tiene con el resto de signos del sistema. Esta relación, por eso voy a decir que es relacional, está bien. Esta relación que es opositiva, es diferencial y es negativa. Es decir, que un signo es lo que los otros no son. Pensemos, no sé, en un sistema de poleas, por ejemplo. O no, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Pensemos en una mesa. Vamos a pensar en una mesa, súper sencillo. Cada una de las partes de la mesa tiene una función determinada. Entonces, el valor que tiene una pata, por ejemplo, lo tiene
porque no es ni la parte de arriba de la mesa, ni los fierros que unen las diferentes patas, ni las otras patas, es una pata determinada. Entonces tiene un valor determinado de ese sistema, cumple una función específica. Ejemplo un poquito más allá, los sistemas numéricos. Un número va a depender de en qué sistema se encuentre el valor que va a adquirir. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un número 8, por ejemplo, va a tener un valor determinado dependiendo en qué sistema se encuentre. Si es un sistema de cantidades, ese número 8 va a tener el valor de 8 unidades de algo. Por ejemplo, 8 cuadros, ya que lo tengo ahí atrás, a Charlie. Si estamos en un sistema, por ejemplo, de calificación como el de nuestra Facu, es muy bueno 8, aprobado. Y si el sistema de calificación, en vez de ser del 0 al 10, es del 0 al 100, va a ser un 8 aplazado. Entonces, ahí está el valor, digamos, en la relación que tiene con el resto de signos del sistema. ¿En qué lugar ocupa ese signo en el sistema? Eso es lo principal. Porque después nosotros, por ejemplo, eso va a ser, voy a seguir con lo mismo porque lo tengo atrás y me lo tengo más a mano. Y lo ven ustedes. Eso va a ser cuadro porque no es ni pared, ni vinilo, ni sillón, ni silla, ni piano, ni nada. Es cuadro. Por eso mismo, por su relación con el resto de signos del sistema. Por su relación opositiva porque se opone, diferencial porque se diferencia, y negativa justamente porque es lo que los otros no son. ¿Se entiende esta idea? Buenísimo. Bueno, después de SOSIR están las relaciones sintácticas y relaciones asociativas, pero eso lo pasamos, eso son definiciones directamente. Cualquier cosa las pueden pedir después, nada, son simplemente definiciones, así que si les parece bien, avanzamos, así no se nos hace tan largo. Bien, Benveniste. Crítica a SOSIR primero que nada, ya que venimos en ese tema. ¿Cuál es la crítica? Le pregunto primero a ustedes. ¿Cuál es la crítica que le hace Benveniste a SOSIR? O las críticas, pero hay una crítica que es medio central, que es como la eje. ¿De qué no es arbitraria la relación? ¿La relación de qué no es arbitraria? Y sí, ¿por qué? ¿Y qué es necesaria? ¿Y a dónde va la arbitrariedad? Perdón, Martí, como que, por lo que entendí, la relación arbitraria sería del signo con el objeto y no del significado con el significante. Ahí va. O sea, como que este autor postula un poco más la relación que tiene la lengua con la realidad, porque en la noción de valor también hace una cuestión así, como que en realidad el valor está dado por si eso pertenece a mi sistema. O sea, no sé, si escucho hablar a alguien en alemán, para mí va a hacer un ruido porque no va a tener no va a estar en mi sistema. Claro, pues, perfecto. Está muy bien. Está perfecto lo que decís para ordenarnos. ¿Qué pasa? La crítica principal es el lugar que se le da a la arbitrariedad. En este caso, Saussure plantea que la arbitrariedad está en el signo, en la unión significado-significante. Lo que nos dice Benveniste es, no, la unión significado-significante es necesaria para que ese signo exista. Entonces no puede ser arbitrario eso. Lo que sí es arbitrario es la relación que tiene ese signo con el objeto que representa en la realidad, con el signo cuadro, con el cuadro en la realidad. Eso es lo arbitrario. Entonces, todo lo que planteaba, o sea, las consecuencias del arbitrario también pasan a eso. La mutabilidad e inmutabilidad ya no está dentro del signo en sí mismo, sino que está en la relación signo-objeto. La crítica tiene como eje que Saussure deja por fuera la realidad cuando enuncia su teoría. Y Benveniste entiende que tiene un lugar importante la realidad en todo esto. Entonces, la crítica en general y lo principal es eso. El lugar que se le da a la arbitrariedad y qué lugar Saussure no le da en realidad a la realidad. Muchas veces realidad. Pero se entiende, me parece. ¿Se entiende la crítica? Es eso. A secas es eso, digamos, la crítica. Bien. Bueno, después recordemos que esto es lo que le critica, pero después
el estructuralismo retoma algunas ideas de Saussure. Recordemos otra vez, yo sé que ya lo dije, pero remarco, Saussure no es estructuralista, sino que el estructuralismo retoma ideas que él toma. Entonces, él sienta bases que después el estructuralismo va a retomar para elaborar su teoría. ¿Cuáles son estas bases? Bueno, los principios saussurianos en lo que se fundamenta es que, bueno, por un lado las lenguas formen una sustancia, y después por otro lado, y yo creo que el principal, es que las unidades de la lengua no pueden definirse sino por sus relaciones, que acá entra tanto la idea de valor como la de sistema. ¿Qué hace el estructuralismo? No estudia el sistema en sí, sino que estudia la estructura de un sistema, esta entidad autónoma de dependencias internas. Eso es lo que nos va a plantear el estructuralismo a nivel general. Porque esos elementos que tiene ese sistema tienen relaciones, solidaridad y dependencia, digamos. O sea, los signos dependen entre sí. Entonces estudian esa estructura. Bien. Después tenemos algunos puntos, por ejemplo, lo de categorías de pensamiento, categorías de lengua, que yo siempre lo defino lo resumo con la misma frase, que es esta idea de que es lo que se puede decir, lo que delimita y organiza lo que se puede pensar. Digamos, si bien el pensamiento está mucho más ligado a lo que hacemos, propiamente dicho, a las capacidades que tenemos, a las condiciones generales de la cultura y a la naturaleza, digamos, de nuestra lengua, tiene más que ver con eso que con la naturaleza de la lengua. Pero la posibilidad de pensamiento es la posibilidad de lengua. Nosotros pensamos a partir de nuestro lenguaje, a partir de nuestra lengua. Acá igual, acuérdense que en estructuralismo, lenguaje y lengua ya no está tan dividido, tan marcado como lo plantea Saussure. Ya es medio un poco más redundante. Entonces, eso, es lo que se puede decir, lo que podemos nombrar con palabras, lo que delimita y organiza lo que se puede pensar. Pensar es manejar los signos de la lengua, nos plantea Benveniste. Bien. Los niveles de análisis lingüístico también vamos a nombrar como último punto de Benveniste y avanzamos. Vamos a decir que el estructuralismo, la lengua, es una totalidad que se va a estructurar en niveles organizados jerárquicamente. Esos niveles organizados jerárquicamente son del más complejo al menos complejo, el categoremático, el de la frase, el sígnico, el de la palabra, el fonemático, el de los fonemas, y el merismático, el de los rasgos distintivos. Bueno, algunos ya los sobreentienden, la frase y la palabra. Después tenemos el fonemático, que son los fonemas, digamos, como el sonido que generamos con cada una de esas letras, por decirlo de alguna forma sencilla. Y el merismático, que es todo el movimiento fisiológico que nosotros hacemos para pronunciar un fonema. En esto hay dos operaciones simultáneas que tenemos en el análisis lingüístico, que son segmentación y sustitución. Bien, la segmentación lo que hace es segmentar, digamos, justamente, y desarmar en, digamos, un nivel en uno más sencillo. Por ejemplo, segmentamos la frase y tenemos palabras. Segmentamos las palabras y tenemos fonemas. Segmentamos los fonemas y tenemos merismas. Y ya el merisma no se puede segmentar, porque no hay nivel más bajo. Y el sustituir no es necesariamente sustituir, pero sí es agrupar y subir el nivel de complejidad. Entonces, sustituimos merismas y formamos fonemas, sustituimos fonemas y formamos palabras, sustituimos palabras y formamos frases. Ese es el orden y lo principal en realidad del nivel de análisis lingüístico. Como dos ideas finales para este punto, está la idea de sentido y la idea de forma. El sentido, digamos, básicamente es cómo subimos de nivel, por decirlo de alguna manera, y la forma es cómo bajamos de nivel. O sea, para pensar la forma, no sé, esta hoja, ¿qué forma tiene? Díganme ustedes.
¿Qué forma tiene la hoja? No tengo un ejemplo tan gracioso como para el sentido, pero rectangular. Un cuadrado. No es un Ah, cuadrado, es rectangular. ¿Por qué sabemos que es rectangular? Porque tiene, de paso le contamos a Vicky. No, mentira. Porque tiene 4 lados, pero que no son igual de largos cada uno, sino que tenemos 2 lados que son más cortos que los otros 2 y son rectos, forman ángulos rectos en las esquinas. Geometría, no sé, igual no importa, no nos interesa, vamos a ser futuros psicólogos, no nos interesa mucho la geometría, pero bueno, perdón, chiste. Pero bueno, esto en este punto, esa es la forma. ¿Qué hacemos para ver la forma de algo? Vemos cada una de sus partes. En este caso, cuando vemos la forma de una frase, tenemos que ver también cada una de sus partes. Entonces vemos las palabras. Por eso decimos que es como bajamos de nivel. Para el sentido no tengo un ejemplo tan gracioso para hacer, pero bueno, es la misma idea, pero al revés. Bueno, sigo con Jacobson, cerramos estructuralismo y avanzamos. Con Jacobson igual, vamos a hacerlo bien cortito, bien sintético, no es un autor tan fundamental como Benveniste, pero es importante. Él nos habla del doble carácter del lenguaje. Recuerden, esto va a quedar grabado, va a quedar subido y todo para que lo puedan rever. Ahí se fue Vicky, espero que esté atentado y no me esté odiando. Bueno, decimos, Jacobson habla del doble carácter del lenguaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que hablar, porque él va a hablar, justamente nos va a plantear en términos de hablar. Hablar implica efectuar 2 series de operaciones simultáneas. Selección de determinadas entidades psíquicas y su combinación en unidades lingüísticas de un nivel de complejidad superior. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, seleccionamos palabras y las combinamos para formar frases. Eso es lo que nos quiere plantear Jacobson. Entonces, y nos plantea algunas ideas también. El hablar requiere, para ser eficaz, el uso de un código común que no se reduce a la lengua, pero sí es el punto principal. En este caso, nosotros nos entendemos porque estamos hablando en español todos, después también porque compartimos lunfardos, digamos, porque si bien seamos o no todos argentinos, entendemos de qué estamos hablando, tenemos una jerga común, entre comillas, entendemos de que en el contexto, en el contexto no, pero sí entendemos un poco de lo de lingüística porque estamos estudiándola justamente, entonces por eso nos podemos comprender y el lenguaje es eficaz. Si yo le digo todo lo que estoy diciéndole a ustedes a un pibe, a un niño que está en el jardín, y no va a ser eficaz el lenguaje, no tenemos un código común, no estamos hablando del mismo idioma, entre comillas, así que nada. Va con contextura y contigüidad. La contextura, digamos, de la frase o de lo que digamos, no necesariamente contexto, pero sí, va en ese sentido, digamos, con la contextura, claro. Bien, entonces la combinación es esto justamente, que siempre los signos están formados por otros signos y aparecen únicamente en combinación. Ahí está, combinación y contextura, son 2 caras de la misma operación. Y la selección implica que una selección entre alternativas implica la posibilidad de sustituir una por otra. Entonces, yo elijo siempre lo que voy a decir. Cuando selecciono palabras específicas. No es que selecciono, por ejemplo, cuando digo hola, buenas, olis, y todo al mismo tiempo. Selecciono una de todas las alternativas que tengo para saludar, por ejemplo. Ejemplo que se me ocurre. Y después lo de los polos metafórico y metonímico, vamos a hacerla muy cortita. El polo metafórico está ligado directamente a la selección y el polo metonímico está ligado a la combinación. Después siempre hacemos uso de los dos para hablar, pero algunos nos apoyamos más en uno que en otro. Y después, obviamente, las afasias son una alteración más o menos grave en cualquiera de estos 2 polos. Bien. Eso como puntos principales. Bueno. Cerramos acá. Con Jacobson.
no nos... Las afasias a la hora de desarrollar el autor son importantes. Si vas a preparar el autor, sí. Si no, no. Incluso tampoco, porque tampoco se centra mucho la cátedra en las afasias. Las nombra más que nada para que sepamos que son trastornos, si querés, en el habla y que afectan a uno de estos dos polos, en mayor o menor medida. Así que nada. Bien. Si les parece, avanzamos. Ahí sí, bueno, Rod decía que es concatenación. No tengo una definición para darte. Si alguno tiene una definición de concatenación específica, sería muy bueno. Y si no, bueno. Bueno, seguimos. No sé si es lo principal. No, no es tan importante porque incluso no van a profundizar tanto, al menos no en Jacobson. Quizás sí en otros autores, pero en Jacobson yo no creo que profundicen. Pueden preguntar o nombrar, pero más de lo que les nombré, no. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con... Sí, me imagino. Pero sí, tranqui igual eso. Hay que ver también, a partir de lo que plantea el programa, y algunas cuestiones, que es lo más importante de todo. En este caso yo te diría que no te la quemes tanto con Jacobson, a menos que prepares ese tema en particular. Sí que lo estudiemos, pero no que te la vueles tanto. Bien, volviste Vicky, bienvenido. Bueno, sigamos con Austin. De última dejamos a Chomsky para el final y lo vemos un ratito. Austin. Bueno, no, vamos a ver Chomsky ahora, porque si no después se nos va el tiempo y capaz que mejor si dejamos un poquito de menos a otro autor y capaz no tanto a Chomsky. Bueno. Chomsky, igualmente, vamos a hacer algunas generalidades que son los puntos más importantes para que tampoco se la vuelen. Yo lo que quiero hacer es que no se quemen tanto la cabeza con cosas que no son principales. Lo más importante en Chomsky, primero, es entender el nuevo corte epistemológico que hace. Digamos que él plantea una lengua I, cuando venimos viendo todos autores que según sus términos plantean lengua E. Es decir, todos los autores que venimos viendo hasta ahora y que vimos en el año, plantean una lengua que está por fuera del sujeto individual o del individuo, lo que, que es una lengua externalizada, nos plantea él. Chomsky, en particular, nos plantea una lengua internalizada, es decir, como una parte hasta fisiológica, digamos, del individuo, como al lenguaje, como una parte como que está en nuestro cerebro, que es algo más biológico incluso. Acá el biolingüismo, bueno, en los últimos puntos. Pero eso es lo más importante que nos plantea Chomsky, el primer punto que tenemos que entender. Lengua E y lengua I, porque también el objeto de estudio va a ser esa lengua I también, si queremos tenerlo en cuenta como algo general. ¿Qué pasa? Él nos plantea algunas ideas que son las más importantes de todas. Por ejemplo, el problema de Platón. ¿Qué expresa el problema de Platón? Le estoy preguntando a ustedes por las dudas. Pobreza de estímulos. Pero, o sea, más allá de la pobreza de estímulos, ¿qué pasa con esa pobreza de estímulos? Bueno, pero no grites, Lu. ¿Cómo mediante estímulos tan pobres podemos adquirir el conocimiento del lenguaje? Muy bien. Entonces lo que nos plantea ese problema es que, bueno, tenemos muy pocos estímulos digamos, alrededor como para adquirir algo tan complejo como es el lenguaje. Bueno, la respuesta que le da Chomsky es la gramática universal. ¿Qué es la gramática universal? Ahora yo les pregunto a ustedes. Vicky no sabe, pero alguien debe saber. No, claramente no es mi tema este.
Tranqui. Ahí vamos a acomodar algunas ideas principales. La capacidad innata, bien, ahí va Lu. Entonces, perfecto. Acá incluso es el punto en donde choca principalmente Chomsky con los conductistas, como hicieron en el trabajo práctico este año, etc. El conductismo plantea esto de la tabula rasa, de que todo lo que aprendemos es por los estímulos externos, etcétera. Chomsky dice que no, viene patear el tablero y te nos plantea que los humanos, los seres humanos, como individuos, tenemos una capacidad innata, genéticamente heredada, para adquirir el lenguaje. O sea, hay una parte de nuestro cerebro, incluso va a decir en el final, porque hace muchas definiciones de gramática universal, pero nos la vamos uniendo un poquito a todas. Él al final nos plantea que hay una parte de nuestro cerebro que está destinada al conocimiento del lenguaje específicamente. Entonces, a partir de eso va a ser la gramática universal, esa capacidad innata que tenemos los seres humanos para adquirir el lenguaje. Por eso él va a decir que frente a esa pobreza de estímulos que tenemos a nuestro alrededor, podemos adquirir el lenguaje, porque hay algo que ya tenemos propio, que está heredado. Eso es lo que nos plantea Chomsky frente al problema de Platón, la gramática universal. Esa es como la idea más importante por fuera de lengua I, me parece, para tener de Chomsky. Y cómo se choca con estas ideas de que aprendemos todo a partir de lo que nos llega desde afuera. Voy a revisar igual, a ver qué otra idea tengo. Mati, perdón, sí. para ver si entendí. Entonces la lengua I sería lengua interiorizada y es como esta parte mental, como esta estructura mental, y la lengua E es como esto que analizan, como la lengua como un sistema social. Decímelo de vuelta. Uy. Que nada, pero para saber, porque no creo que toque el tema mañana, pero para saber, la lengua I sería como esta estructura mental de esta capacidad que nosotros tenemos para poder adquirirla, y la lengua E, lo que estudian los demás puntos de vista, que es como esto más social, esto de orden social. Claro. Sería más o menos así. Sí, esa es como la idea principal. Entonces, como vos decís, la lengua I va a ser la dimensión del lenguaje, si querés, como una propiedad interna de la mente o del cerebro que podemos plantear, como algo interno, digamos, del individuo. En cambio, la lengua E sería como un artefacto, un constructo artificial, un constructo social, y que se concibe independientemente del sujeto que la aprende, digamos. Es eso, como que está por fuera. Apareció un aviso de que en 10 minutos se corta la llamada. Bueno, avancemos entonces. Vamos, no sé si llegaremos a ver todo, ya armamos otra reunión, pero avancemos. Bueno, yo creo que a niveles, obviamente, muy generales, esto es lo más importante de Chomsky. Hay otros puntos, sí, obviamente, está el término de capacidad, o algunas cuestiones en relación a los diferentes momentos de Chomsky, cómo pasa de un dualismo, esto de dividir la mente y el cerebro, a un monismo, plantear que solamente existe el cerebro. Pero bueno, yo creo que si tenemos estas herramientas para defendernos con Chomsky, vamos a andar bastante bien. No es el autor que más quiere, más favorito de los docentes para preguntar. Espero que no se centren tanto en eso. Pero bueno. Les pregunto a ustedes. ¿Y cuál es el favorito? Como para saber. Depende de cada docente. Pero yo creo que, claro, yo creo que el que más preguntan, o yo creo que más pueden llegar a preguntar, es la teoría de la enunciación de Benveniste. Genial. Por fuera de lo que ustedes preparen como tema, si preparan un tema. Teoría de enunciación fija, sí. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué quieren que prioricemos? Porque lo que veamos ahora va a ser lo que más tiempo le vamos a dedicar y lo otro vamos a pasarlo un poquito más. Si ven, igual yo creo que podemos armar otra reunión y de última yo la mando ahora por el chat, así todos la tienen y se entran. Nada. Bueno, pasamos a enunciación primero y a Voloshinov después. No, hagamos así, porque ya vimos algo de Benveniste. Vamos, sigamos. Bueno, la crítica a Austin la vamos a obviar por ahora. Pero Mati, la crítica, o sea, la teoría de la enunciación surge a partir de la crítica que le hace Austin.
cuando dice que son todas emisiones realizativas, ¿puede ser? Que surja más o menos a partir de ahí. Puede ser, no sé si surge a partir de ahí directamente, pero sí es un punto que es interesante de poder tener en cuenta a la hora de hablar de la enunciación. Yo creo que parte más de esa idea de poder plantear qué es la enunciación en sí mismo, digamos. Él incluso toma como objeto de estudio la enunciación. ¿Venís crítica a todo el mundo? Sí, tal cual. Bueno, él va a tomar como objeto de estudio la enunciación. De última, si vemos, si llegamos a ver Austin, igualmente como digo, hay clases de grupos de repaso subidos en YouTube y todo, pero bueno, yo eso, no tengo problema en que armemos otro Meet y podemos entrar y estar un ratito más. Pero bueno, avanzo igualmente. El objeto de estudio que toma Benveniste es la enunciación. Bueno, ahí armo otro y lo paso así ya nos queda. Aunque me cago eso. Todos cópienlo y péguenlo. Todos lo van a tener que copiar. Ahí lo paso. Ahí está. Sí, el final es oral. Los van llamando. Ustedes van a estar ahí y los van a ir llamando. Igual yo voy a estar ahí también, así que cualquier cosa a mí también me pueden ir preguntando ahí en el momento. Bueno, ahí pasé el Meet para cuando este se corte. Pues este se va a cortar eventualmente. me gusta la materia. Creo que también tiene algo que ver, Lu. No necesariamente, no creo que tomen por orden alfabético. Puede ser, depende de la mesa también. Pero si son muchos, van a ser más al azar. ¿Cuánto tiene que durar más o menos la preparación de un tema? Porque yo le calculé unos 15 minutos. Ah, listo, genial. Bárbaro. 10 minutos, podés pasarte un poquito, obviamente, no pasa nada, pero 10 minutos es el ideal. ¿Qué preparaste, Vicky? Yo siempre que tengo que rendir oral me la rebusco un poco y leí la fundamentación de la materia y vi una frase que me llamó la atención, que es ¿quién habla cuando se habla? Entonces planeaba como en relación a esa frase abordar el punto de vista sociológico comparándolo con el estructuralismo y bueno, si había tiempo darle como una conclusión en relación a la frase. De una, alto tema. O sea... Está bueno. Sí, aparte como que dicen, leyó el programa. Eso está bueno. Está bueno siempre cuando estudiamos tener el programa a mano. Eso también pongo como recomendación. Si no fue esta, que sea en la próxima también, pero bueno. Yo, por ejemplo, estoy estudiando Social 1 y estoy a pleno con eso. Hoy le di 300 vueltas al programa para ver cómo estudiarlo. Bueno, aparte, fuera de eso. Volvemos a la materia propiamente dicha. Bueno, voy a hablar de Austin, ya está, ya que vamos a hacer el otro Meet, por lo menos hasta las 9:25 vamos a estar, así que voy a nombrar algunos puntos de Austin, por lo menos lo que me parece más importante. Así vamos a Benveniste y arrancamos desde el principio. No vamos a hablar de Searle, porque Searle me parece que es bastante secundario en relación a la materia. No digo que no lo vayan a tomar, pero digo que no es, y que no lo tengamos que saber, hay que leerlo y hay que saberlo, pero no creo que sea algo principal. Claro, porque Searle como que en cierto punto adhiere a lo que dice Austin y habla un poco de las reglas, pero es más o menos lo mismo. Tiene como ciertas modificaciones, pero apuntan al mismo eje principal, digamos. Sí, totalmente. Lo único que hace es mover el objeto de estudio del acto de habla, que es el que plantea Austin, al acto ilocutivo, que es la intención con la que se habla. Bueno, ya que estamos acá, Austin plantea, y el punto de vista, este punto de vista que es el pragmático, que hay una idea base que los acompaña, que es esta idea de que el decir y el hacer están estrechamente ligados. Esto de que el decir es hacer. Entonces, el acto de habla es la unidad mínima de comunicación lingüística, nos plantea Austin. Y este acto se divide en tres. Acto locutivo, que es el sonido, el acto o sea, lo que decimos en sí mismo, el acto ilocutivo, que es la intención con la que decimos, y el acto perlocutivo, que es el efecto generado en otro. Esto como acto de habla, ya está. Avanzamos. Emisiones, él nos plantea dos, realizativas y constatativas, en un primer momento. Esto es lo más importante que tiene que tener de Austin. Austin en su teoría tiene dos momentos, que se definen a partir de
de que él va escribiendo, ¿viste? ¿Vieron? Él va escribiendo y él no es que hace, al final de su teoría, cuando él dice que estaba equivocado antes, no es que escribe un texto nuevo o que cambia su teoría, sino que deja el texto como está, que le llevó varios meses, y por eso tenemos los dos momentos de Austin, y vemos que en un momento se empieza a contradecir. Entonces, él en un primer momento nos plantea que existen emisiones realizativas y emisiones constatativas. Las realizativas son que al decir algo, en lo que se dice, se realiza efectivamente una acción. Acá tienen que existir verbos realizativos, no cualquier verbo lo es. Por ejemplo, para Austin, no sé, te ordeno que hagas esta cosa. Estás haciendo el acto de ordenar. Te pido también el acto de pedir. No sé, qué sé yo, enuncio esta otra cosa. Tiene que ser verbos que podamos estar de cosas que estamos haciendo a la hora de decirlos. Por ejemplo, si yo digo, voy a tomar agua, no es un verbo, no es una emisión realizativa, perdón, porque no estoy haciendo, estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo una situación. Voy a tomar agua, les estoy contando que voy a tomar agua. Esto sería una emisión constatativa. Entonces digo, voy a tomar agua, la tomo. Esa emisión, aproveché tomar agua de paso. Esa emisión constatativa puede ser verdadera o falsa, porque después decir voy a tomar agua y capaz no lo hago. También. Por eso podemos pensarlo como que pueden ser verdaderas o falsas emisiones constatativas, como la pared. Yo puedo decir la pared es blanca o la pared es lo que sea, verdadera o falsa. Y la realizativa de vuelta, tienen que ser efectivamente una acción. La llamada se corta, nos vemos en el otro Meet, entren ahora, así seguimos y no cortamos. Nos vemos en medio segundo. Casi rechazo todo sin querer. Bien. A ver, esperemos hasta las I5. Así entran todos. Hola de nuevo. Si están en algún grupo, manden en el grupo también el enlace, por favor. Así yo no salgo del. Tengo el celular cargando y así no salgo del Meet. Bien. Bueno, igual sigo, total estamos con Austin. Bien. Bueno, de esto, emisión realizativa y emisión constatativa. Para preguntarte, ¿es necesario llevar impreso el tema que... No tienen que llevar impreso el tema. Yo les recomiendo que lo lleven por si lo quieren pispear antes de entrar o lo que sea, pero no es necesario que lo lleven impreso. No es que tienen que entregarlo ni nada, sino que les tienen que presentar nomás. No, igual nunca te lo piden. Si querés llevarlo, pero no te lo piden. Es verdad, el instructivo dice un montón de cosas que después en realidad es medio... No siempre es así. Pero bueno. Bueno, seguimos. Bueno, este fue el primer momento. Después, sí, o sea, hay que leerlo. Tanto eso como el programa, todo eso hay que leerlo, pero siempre pregunten, no se queden solamente con lo que leen. Bueno. Austin, en su teoría, de post este primer momento, va a concluir con que no hay diferencia entre emisiones realizativas y constativas. Todas las emisiones son realizativas, va a plantear él, porque siempre estamos haciendo el acto de enunciar. Es lo que va a plantear. ¿Cuál es la diferencia entre, porque él plantea que son todas emisiones realizativas, pero la diferencia entre emisiones realizativas explícitas e implícitas? Si nombra el verbo que realiza. Es una división, si quieren entenderlo, bastante parecida a la que hace entre emisiones realizativas y constatativas. Pero bueno, hasta acá con Austin, era más que nada para nombrarlo, para hacer una introducción y para darle pie al rey Benveniste en la crítica.
¿Qué es lo que le va a criticar a Benveniste? Justamente esto. No hay razón para abandonar la primera distinción entre misiones realizativas y misiones constatativas, que Benveniste va a nombrar como enunciados performativos y enunciados constatativos. Es lo mismo en teoría. Él plantea que los enunciados performativos no tienen más realidad que si son autenticados como acto. O sea, un enunciado performativo que no sea acto en sí mismo no existe. O sea, no es que yo por escribirte esa pared estoy haciendo un acto, por estar enunciando, sino que tengo que estar realizando efectivamente una acción a la hora de decir. Es más, le da algunos puntos. Va a decir que el enunciado es único, no puede ser repetido, justamente, es efectuado en circunstancias particulares, una sola vez, lugar y fecha definido. Ese acontecimiento porque crea el acontecimiento. Y una idea fundamental, es su irreferencial, porque se refiere a una realidad que él mismo constituye. Bien. Después hay dos aristas de esa crítica, que son el imperativo, que para Austin es performativo, es realizativo, para Benveniste ni a palo, porque no estás haciendo vos, sino que es el efecto que genera en otro, que eso también es Austin algo que toma, el efecto generado en otro como realizativo. El imperativo va a decir no, no es, porque vos no estás haciendo efectivamente la acción, de última, el que está haciendo algo es el otro, en criollo. Y el letrero de advertencia, que ese incluso, para mí hasta lo indigna. A ver, venía, es como, tenés un letrero de advertencia, y cómo va a ser performativo por el efecto generado en otro. Yo acá estoy de acuerdo con Benveniste, porque o sea, el Benveniste nos dice, para vos esto es performativo, o sea, es realizativo, porque genera un efecto en otro, genera una acción. Pero Benveniste va a decir que eso es solo una señal lingüística, no es comunicación y mucho menos un enunciado performativo, porque ni siquiera es un enunciado. No hay marcas de persona ni de tiempo, no hay nada. Nadie lo está diciendo, nadie está haciendo nada. De última, genera un efecto en otro, sí puede ser, pero por ser una señal, por transmitir algún tipo de información, no por ser enunciado. Esa es la crítica de Benveniste a Austin. En rasgos generales, no hay razón para abandonar la distinción entre enunciados constatativos y enunciados performativos. Ahora entrando directamente de la enunciación, el objeto de estudio que toma Benveniste es la enunciación y la define como acto individual de apropiación de la lengua para convertirla en discurso. Vamos de a uno. Acto individual. Yo soy el que me apropio de la lengua. Yo me apropio del aparato formal de la enunciación, que son esas formas vacías que se van a colmar de sentido cuando el locutor las asume. Recordemos, acá hablamos del locutor como la persona que está hablando. Y el locutor se puede constituir como sujeto, ser sujeto es una capacidad del locutor, cuando asumimos y colmamos de sentido la categoría de persona yo. Yo soy sujeto, tengo capacidad de subjetividad a partir del lenguaje. Yo soy yo porque me puedo nombrar como tal. Es ego quien dice ego. Esta idea. Y a su vez, ese yo instala un tú, que también esa categoría tú en sí misma no tiene un valor propio, sino que se colma de sentido cuando el locutor lo asume. En este caso, yo soy yo porque me planteo como yo mi discurso, me apropio esa categoría e instalo un tú, que son ustedes en este caso, en este grupo de estudio. Hay reciprocidad entre el yo y el tú, pero el yo trasciende al tú, nos plantea Benveniste. Así que nada, el tú siempre va a depender del yo, esta teoría egocéntrica. Bien. Bueno, seguimos. Y en esto, yo creo que lo más nos ordena son los elementos de ese aparato formal. Seguimos con los deícticos. Tenemos de espacio y de tiempo. Recordemos, siempre los elementos del aparato formal son vacíos y se colman de sentido cuando el locutor los asume. El espacio, pensemos ejemplos de espacio y tiempo. Yo los voy a ir explicando y ustedes me van a poner ejemplos de cada uno. De deíctico de espacio y deíctico de tiempo. Los deícticos de espacio son justamente los que nombran un espacio físico que se va a actualizar cada vez que el locutor lo asume. ¿Cuál sería el ejemplo?
El tiempo lo mismo. Son tiempos, él incluso nombra 3 tipos de tiempo. El físico, que es el continuo uniforme, como cada uno siente paso el tiempo. El crónico, que es el organizado culturalmente. El tiempo del calendario. Y el lingüístico, que es este del que vamos a hablar. Que es este eterno presente, el que se ordena a partir del presente, del futuro y del pasado. Pero bueno, ¿qué ejemplos se nos ocurren? Tanto de tiempo como de espacio. Se tienen que llenar de sentido cuando el locutor los asume. ¿Cuál sería, por ejemplo? Aquí y ahora, perfecto. Los ejemplos más sencillos. Acá, digamos, va a depender de quién lo diga, incluso en este caso. Si yo digo acá, es acá en mi casa. Si lo dice, no sé, cualquiera de ustedes, va a ser en donde estén ustedes. Entonces se actualiza cuando el locutor lo asume. Y ahora es ahora, digamos. No es mañana, sino que es en este mismo instante. Si yo mañana digo ahora, va a ser en ese momento el ahora. Es como el cartelito que pone el almacén de barrio. Hoy no se fía, mañana sí. Se va a ir actualizando con cada vez que lo lees. Entonces nunca se va a fiar. Es ese el juego, digamos. Se va con más de sentido cuando el locutor lo asume. Los índices de ostensión, esto lo voy a explicar más sencillo, son los que implican un señalamiento, ese cuadro, ese. Cuando digo ese, se colma de sentido porque se ordena a partir de quien lo dice y del señalamiento que yo hago. Ese, aquel, este, etc. Y las formas temporales de los verbos creo que es el más fácil porque en realidad es pensemos un verbo en futuro, en pasado o en presente, se ordena a partir también del momento en el que estamos hablando. Porque si digo, estoy corriendo ahora, bueno, justamente sería falso en este momento, pero sería ahora estoy haciendo esa acción. Y es lo mismo que con el tiempo, es ahora. Correré va a ser a futuro desde el momento que yo lo dije. Corrí va a ser en un pasado desde el momento que lo dije. Ordenamos el presente y el futuro, el pasado y el futuro a partir del presente. Es esta misma idea. Bien. Estoy pensando qué más podemos agregar de Benvenís como eje principal. Yo creo que podemos hablar del aparato de funciones, esto de que el locutor se sirve de la lengua para influir. Estoy yendo medio rápido para que no se nos queme la cabeza. Se sirve de la lengua para influir sobre el comportamiento del alocutario. Recordemos que el alocutario sería el tú. Y tiene 3 funciones. La interrogación. Los pronombres personales, sí, claro, es parte de la categoría de persona. Sí, son justamente eso. Son los pronombres personales, el yo y el tú. Recordemos que el él es la no persona, puede ser tanto una persona como ninguna. O sea, va más en cuanto a un objeto particular. Por fuera, digamos, de ese circuito de la palabra. Entonces, de vuelta al aparato de funciones. Tenemos 3. La interrogación, la intimación y la aserción. La interrogación suscita una respuesta. O sea, yo pregunto algo para que ustedes me respondan. Hoy lo hicimos varias veces. Ahí tienen ejemplos. La intimación es un imperativo convocativo. El cerrar la puerta ese que nombramos hace un rato, bueno, eso es un imperativo. Lo que busco es que vos me hagas caso, digamos, cumplas esa orden. Y la aserción lo que hace es comunicar una certidumbre, o sea, una certeza, sea positiva o negativa, sí o no, no sé, esta botella está vacía, bueno, una certidumbre. Bien. Y como último punto, volvemos a la categoría de persona, el nosotros. Hay 2 tipos de nosotros. El nosotros exclusivo y el nosotros inclusivo. El exclusivo es el que excluye al tú. O sea, nosotros en mi casa, ponele. Por ejemplo, no estoy incluyéndolo a ustedes que serían el tú porque no están en mi casa. Y si digo nosotros en el grupo de estudio, obviamente no necesariamente tengo que decir nosotros para que existan nosotros. Por ejemplo, digo, no sé, estamos estudiando para lingüística. Ahí se sobreentiende que estamos hablando de un nosotros. Y que sería un nosotros inclusivo porque incluye a los que estamos acá en este Meet, por ejemplo. Y eso como el punto de Benvenís y la teoría de la enunciación. Si les parece avanzamos, así no se nos hace, no sé si nos sigue haciendo tan largo.
porque entiendo que también son las 9:15 de la noche, tendremos que cenar, etcétera, etcétera, y está bueno que tengan un tiempito para darse también. ¿Con qué autor quieren que arranquemos desde el punto de vista sociológico? ¿Quieren que arranquemos con Vologinov, así dedicamos un poquito más, y después pasamos a los otros? Dale. Igual, primero que nada, contexto. Bueno, hablando de contexto, verbal, después con Vologinov. Tenemos que entender que hay un eje central que comparten todos los autores desde el punto de vista sociológico. Y es esta idea justamente que decíamos al principio, de que entendemos en este caso a la lengua a partir de una praxis social. No la entendemos por fuera de eso. La entendemos dentro de esa sociedad, con un contexto, una cultura, con vínculos, con un contexto sociohistórico, político, económico, todo eso atraviesa a la lengua, por eso a mí me gusta tanto también este punto de vista, está interesante, porque el lenguaje no existe sin realidad social, y la realidad social, plantea este punto de vista, no existe sin el lenguaje, se nutren mutuamente a partir de esa praxis social y cómo ese lenguaje lo lleva a cabo, se lleva adelante en este contexto. Entonces no es lo mismo, digamos. Él incluso expresa, Vologinov, ya ahora propiamente con Vologinov, enuncia y nos plantea que el enunciado es un todo significativo compuesto por dos partes. Lo dicho, o sea, lo que decimos en sí mismo, lo actualizado en palabras, y lo sobreentendido presupuesto, que va con todo esto que decíamos recién, con ese contexto, o ese contexto extraverbal, porque compartimos algo, un horizonte espacial, que es compartido por los hablantes, un conocimiento común de esta situación y una valoración compartida de esta situación. Tenemos un horizonte espacial y un horizonte semántico que compartimos, digamos, y que no es solamente el espacio como tal, sino que es todo lo que decíamos recién, el contexto, la cultura, quiénes somos, los vínculos que tenemos. En este caso somos estudiantes de psicología que quieren aprobar el final de lingüística mañana, y eso es parte del contexto extraverbal, porque tenemos la valoración de esta situación, porque estamos acá porque estamos estudiando la materia, no porque sí, digamos. Y a su vez compartimos un horizonte que en este caso es más difícil que pensarlo solo y simplemente como espacial, porque lo compartimos vía virtual, pero es un nuevo tipo de espacio, si queremos. Vologinov claramente no llegó a vivir esto, pero lo podemos repensar también. Y acá entra lo sobreentendido, justamente. Todo este contexto es lo sobreentendido. El horizonte espacial y semántico que compartimos los hablantes. Eso sería el enunciado. Ese todo significativo compuesto por estas dos partes. Lo que decimos y lo que entendemos, lo sobreentendido, digamos, del ambiente. Porque si bien no estamos pensando, digamos, en dónde estamos todo el tiempo y, bueno, qué relaciones tienen y valoramos la situación y vemos, bueno, quiénes son estudiantes, queremos rendir mañana, qué sé yo, no. Pero lo entendemos y sabemos que estamos ahí, aunque no lo pensemos tanto. Y después, porque incluso, digamos, hasta lo que decimos tiene, digamos, una entonación que tiene un tinte social. Yo estoy hablando de determinada manera y ustedes saben si hablo enojado, si hablo contento, si hablo explicando, digamos, modo explicativo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es importante. Ahí está lo dicho. Porque también tiene una valoración social eso. Y por otro lado, como otro punto central de Vologinov, tenemos el signo ideológico, que incluso después lo podemos comparar con el Saussure si quieren, todo lo que ustedes quieran, eso lo pueden hacer si quieren, para poder comprenderlo mejor. ¿Qué nos plantea acá? Que él plantea que los signos no tienen significación única, sino que existen múltiples sentidos y que son cambiantes que le podemos dar. Cada palabra es una arena de luchas. ¿Por qué? Por ejemplo, la palabra militar depende de en qué contexto, de qué forma, con qué entonación lo digamos, es el sentido que va a adquirir. No es lo mismo si la decimos en una marcha del 24 de marzo, todos saltando y diciendo que el que no salta es militar. No es lo mismo porque va a tener una denotación
negativa, teniendo en cuenta los 30.000 desaparecidos, todo lo que implicó la última dictadura militar y todas las anteriores, a que si lo dice un jefe de la Armada en la escuela militar, por ejemplo, diciéndole y tratando de transmitirles el orgullo de ser militar, por ejemplo. Y eso es un caso concreto de cómo un mismo signo tiene múltiples sentidos y que tiene que ver justamente con lo dicho y con lo sobreentendido y lo presupuesto. Bien, después hay un montón de otros ejemplos que se nos pueden ocurrir, incluso si les ocurre un ejemplo, lo pueden compartir para que lo pensemos juntos, me parece que está buenísimo, pero hay un montón de palabras o de signos que tienen diferente sentido dependiendo del contexto en el que lo usemos. Pero bueno, por eso mismo que el signo se consigue siempre en un contexto y ese contexto tiene dimensiones, la espacial, la temporal, la ideológica, la cultural, todo eso, digamos, tiene que ver. Bien. Bueno, cerramos Voloshinov. Vamos terminando y cerrando el grupo de estudio a poquito. Vamos a dar una vueltita igualmente a Bakhtin Bourdieu. Decir bomba en una panadería o decir bomba en un aeropuerto, me parece fantástico. Bueno, avanzamos. Está bien, está muy bien, es un ejemplo, es un buen ejemplo, Bancamos fuerte. Bancamos igual, no la bomba en sí misma, sino el ejemplo. No es lo mismo si bomba te lo dice un montonero en plena dictadura, a que si bomba te lo dice una persona que quiere, no sé. Igual bomba de crema no sé muy bien qué sería, pero me entendí a lo que ibas. Aguante la bola de fraile. Y los churros. Sigo. Bakhtin, yo digo, tengo una capacidad que es muy, muy loca de irme 2 segundos y volver enseguida. Bakhtin solo género discursivo, diferencia entre oración y qué más. No, eso. Género discursivo, diferencia entre enunciado de oración y de última la idea de dialogismo. Género discursivos, muy sintéticamente, definición. Enunciados relativamente estables que se corresponden a cada esfera de la praxis humana. Comparten tema, estilo y estructura. Obviamente, acá Bakhtin estudia la naturaleza común que atraviesa todos los géneros discursivos. Si no hacen el gesto, no vale. Y después tiene 2 clasificaciones. Una funcional, que dice que hay orales y escritos, y una estructural, que nos plantea que hay primarios y secundarios. Van unos segundos. Y los clasificación estructural, que nos plantea que hay primarios y secundarios. Los primarios son los que tienen inmediatez con la realidad, son los más cotidianos. Ahora en este momento, si yo les cuento de mi cuadro el que tengo atrás, o si les digo que la pared es blanca, son totalmente cotidianos porque son directos con la realidad. En cambio, los secundarios tienen un nivel de elaboración mayor, tienen inmediatez con la realidad. Pensemos, estos que decíamos que tienen inmediatez, los primarios, como realidad, lo que digo, y los secundarios como realidad, un tipo de elaboración más compleja, lo que digo. Puede ser lo que digo o lo que escribo también puede ser. Puede ser que yo haga una poesía sobre ese cuadro, por ejemplo. Ese es un hecho de la realidad concreto, pero lo reelaboré a partir de otras cosas. La cultura, lo poético, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser un montón de aspectos, puede ser un paper científico también, obviamente, ese secundario, ni hablar. Pero siempre parte de una realidad concreta. Bien. Bueno, diferencia de enunciado y oración. El enunciado es la unidad real de comunicación discursiva, esa definición. La oración es la unidad de la lengua. Estas definiciones acuérdenselas porque yo no promocioné por no acordármelas y yo sigo indignado todavía.
pero aprobé el segundo parcial con 7 porque no me acordaba de esto. Bueno. Y lo que tenemos que conocer es las diferencias. El enunciado tiene entonación, la oración no. El enunciado elicita una respuesta, digamos, yo hablo para que ustedes me respondan de alguna forma o de otra. Puede ser forma verbal o no verbal, no importa, pero busco una respuesta. En otro, la oración obviamente no. El enunciado aparece la subjetividad, lo expresivo, el tono con el que decimos, en la oración no. De vuelta, la oración pues, es algo escrito en... lo que digo son las definiciones, que es importante. Que es, el enunciado es la unidad real de la comunicación discursiva. Unidad real de la comunicación discursiva. Y la oración es la unidad de la lengua. Después también es importante entender que en la oración lo que hacemos es comprender el significado de las palabras que la componen y en el enunciado comprendemos el sentido que se le da a eso que se dice. Porque después también es lo dicho, digamos, justamente ese enunciado. Puede ser todo significativo, podemos pensarlo también. El enunciado tiene un autor y un destinatario específico, la oración no, digamos. Y en el enunciado tiene fronteras bien delimitadas, esta idea de la conclusividad específica. Arranca cuando yo arranco a hablar y termina cuando cambia el sujeto que habla. Cuando arranca a hablar alguno de ustedes, por ejemplo. Y la oración se delimita con mayúscula y punto. Ya está, a secas. Y esta idea del dialogismo que yo les decía que también estaba buena para tener en cuenta, es que todo mensaje está destinado en función del oyente. O sea, ¿qué queremos decir? Que el tú, en este caso, tiene un rol totalmente activo. O sea que el tú determina el género discursivo acorde a la situación. En este caso, hay un género discursivo más académico, si bien a veces nos desviamos un poquito, es un género discursivo más académico, justamente porque estamos en un grupo de estudio y porque estoy hablando con ustedes. No sería lo mismo si estoy hablando con un amigo, con una amiga tomando una cerveza, si estoy hablando con un médico o una médica cuando me está atendiendo, si estoy hablando con un docente o una docente, cuando, etcétera, 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 digamos. El tú es el que define el género discursivo que yo voy a usar. Tiene un rol totalmente activo porque todo mensaje está destinado en función del oyente, en función del tú. Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Nos queda un solo autor y terminamos el repaso general. Yo les recomiendo que vayan a dormir, que descansen bien y todo. Sé que eso no va a suceder en la mayoría de los casos, pero la recomendación igual va a estar. Pierre Bourdieu, o Bourdieu, o Bourdieu, o como se diga, no importa. Lo más importante es lo que nos plantea. Vamos a arrancar por la crítica a Austin y seguimos. Bourdieu critica a Austin porque... No, él entra en el punto de vista sociológico. El mismo hilo de lo que veníamos. Bourdieu critica a Austin porque Austin cree descubrir en las mismas palabras su principio de eficiencia. Lo que dice Bourdieu es que eso significaría desconocer que la autoridad llega al lenguaje desde afuera. El lenguaje solamente se limita a representar esa autoridad. Es decir, alguien habilitado por una institución solamente puede actuar por las palabras. Digamos, solo el portavoz autorizado, portavoz, palabra muy importante, el portavoz autorizado puede actuar por las palabras, porque se legitima a través de un capital simbólico que se le delega. Ese poder es delegado por una construcción social. Ejemplo para entenderlo. Un docente es un portavoz autorizado de la institución, que en este caso es la universidad, que se le delegó capital simbólico, es decir, un poder que le permite definir si un estudiante aprueba o no una materia. Obviamente con las condiciones dadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene un poder determinado porque nosotros como sociedad construimos y le permitimos a la universidad que sea la que, ¿cómo decirlo?,
forme profesionales. Entonces, esa institución forma profesionales y delega poder para que haya docentes que sean los que determinen si ese futuro profesional, ese estudiante, puede o no aprobar esa materia. Pero siempre es por la construcción social del poder, digamos. Entonces, ahí también incluso ese capital simbólico, como vale a cabo en otros lados. Capaz que la Universidad Nacional de Rosario no tiene tanto peso el título en otros países, depende en qué país, digamos, justamente por eso, por cómo se construye socialmente el poder. Porque en una cuestión simplemente de que, nada, soy psicólogo y ya está, sino que en realidad es cómo te forman, dónde te forman, qué tan avalado está por la sociedad o no ese poder, ese lugar, esa institución, etc. Hoy, por ejemplo, hay una institución que perdió mucho poder, mucho capital simbólico a nivel general, que es la iglesia, que antes tenía mucho más poder del que tiene hoy en día. Más allá de que seamos creyentes o no creyentes, obviamente eso también va a afectar o influir en ese... en cómo nos llegue a nosotros, digamos, lo que hace esa institución, pero después, objetivamente, si bien sigue teniendo mucha influencia en el Estado, etcétera, etcétera, no es lo mismo que lo que era hace 50 años. Entonces también eso, la construcción social del poder determina también esas cuestiones. ¿Se entiende? El lenguaje entonces autorizado lo que hace es representar la autoridad, no es la autoridad en sí misma. Esa es la idea general. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Bueno, no sé si algo más, pero nada, espero que les haya servido. Tuvimos 1 horita y media de grupo de estudio. Ahora ni bien cortemos, lo voy a poner a subir, así lo pueden tener a mano. Es un repaso muy general igualmente también, pero espero que les haya servido. Muchos éxitos mañana. Muchas gracias por participar. Nos vamos a estar viendo en la mesa igualmente. No les voy a recomendar con quién no rendir porque no pueden elegirlo de esta forma, así que no se la vuelen, descansen por favor y nos vemos mañana. Así que acérquense, si no, porque a algunos no les tengo tanto la cara, puedo prender la cámara, pero por favor cuando rindan acérquense y cuéntenme cómo les fue, me interesa un montón. Así que nada, les mando un abrazo muy grande, muchos éxitos mañana y nos estamos viendo en la facu, como siempre. Así que